Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda reunión de la participación del Instituto Superior de Estudios Religiosos, ISER, en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que comenzamos ayer. Y hoy tenemos una segunda reunión dedicada a temas educativos, en la que nuestra invitada es la magíster Laura Guich, profesora de la Universidad de Lanús y también con una larga experiencia en temas educativos, porque ella misma es profesora y funcionaria de una escuela privada, religiosa, de primero y segunda enseñanza. El tema que va a abordar justamente es religión y ciencia en los contextos educativos. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra a Laura Guich, que además es miembro de la comisión directiva de ISER. Bienvenidos todos y en uso de la palabra, Laura Guich. Muy bien. Primero agradecer siempre esta participación dentro del ISER y comentarles un poco que esta Semana de la Ciencia y la Tecnología, ayer inaugurada también por el doctor Agüero, es una actividad que se inserta en las acciones, ¿no?, propias del Ministerio de Ciencia y Técnica y que ofrece a las instituciones diversas la posibilidad de divulgar ese quehacer científico en torno a los avances, la reflexión del conocimiento, sobre todo en la ciencia, para compartir un poco estos alcances y también establecer estos vínculos a nivel regional y, por qué no, internacional, porque lo vamos a promover también a otros lugares. En continuidad con estas intervenciones, nuestro instituto, el Instituto Superior de Estudios Religiosos, tanto la doctora Celino Lártora Mendoza como la arquitecta, la rabina Graciela Greenberg, desde las autoridades, como conduciendo el ISER, promueven en nosotros esta acción de participar activamente en estas semanas, desde el ISER, en estas semanas de ciencia y técnica. Así que les agradecemos mucho esa motivación y así damos inicio también a explicarles un poco cómo y desde qué lugar el Instituto Superior de Estudios Religiosos organiza e intenta divulgar cuestiones científicas respecto, sobre todo en el área que nos corresponde, al ámbito religioso, como que la ciencia y la religión son como ámbitos irreconciliables y hay disputas respecto de este tema que tenemos que poner sobre la mesa y es oportuno llevarlo también al final del ciclo de nivel secundario, como así también al inicio de los terciarios y de las universidades, para plantear esta cuestión del pensamiento científico o de la ciencia recortado y hasta puesto antagónicamente respecto de las religiones. Así que desde este lugar y desde esta modalidad planteamos, dentro de esta cuestión de la disputa que ya iniciáramos el año pasado entre ciencia y religión, decimos que es una falsa dicotomía, pero que está debidamente instaurada y que es posible destrabar si lo ponemos a consideración y reflexión, y también si empezamos como a recortar esos aspectos que es oportuno revisar acá. Cuando hablamos entonces de pensamiento científico y cuando hablamos de ciencia y cuando hablamos de estas cuestiones generalísimas, los proponemos, como decía recién la doctora Lártora de Mendoza, en un aspecto particular y poco transitado y tramitado en las currículas de tanto el nivel primario, secundario y, por qué no, de la universidad, de lo que es la filosofía de la ciencia en la escuela. Cuando hablamos de la escuela no nos referimos específicamente al nivel primario, sino que estamos hablando de todos los niveles educativos y de esta posibilidad de pensarla y de hacer ciencia, aún además en ámbitos o escuelas o instituciones que tienen a su vez una trayectoria educativa religiosa. Entonces muchas veces estos pruritos que aparecen respecto de educación religiosa o estas cuestiones tienen más que ver con preconceptos y nociones que con lo que ocurre, vamos a ver, en la historia de la ciencia y en la historia del pensamiento científico en estas, digamos, segundas jornadas de reflexión. Aquí tenemos, por supuesto, a
un pensador, filósofo, pero además muchos lo pensamos como aquel que ha reconciliado de alguna manera las posiciones antagónicas del racionalismo y de los pragmatismos, ¿no? Kant, que nos propone, que dice en su crítica de la razón pura, pero que además tiene otros escritos sumamente valiosos para pensar la ciencia en estos términos, dice allí que es de la mayor importancia aislar los conocimientos que se distinguen de otros por su especie y por su origen. Y claramente expone ahí que hay que evitar cuidadosamente que se confundan con otros con los que el uso suele combinar. Entonces, esta cuestión antagónica entre religión y ciencia, como si fueran enemigas íntimas o algo así, queda debidamente saldado ya con esta frase inspiradora de Kant. A lo largo del tiempo, sabemos que se han suscitado entonces estos debates y que nosotros queremos, en este punto, plantear cómo pensamiento científico y pensamiento religioso, en el ámbito de escuelas confesionales o no, son cuestiones que debemos revisar a la luz de la historia misma de la ciencia. Algunas pistas para pensarlo las vamos a poner a consideración, y la idea también es aquí remarcar de qué hablamos cuando hablamos de pensamiento científico, cuán científica es la ciencia en sí misma y qué cuestiones antagónicas se formulan en oposición a la religión. Esto problematizado así va a empezar a tener un poquito más de sentido cuando presentemos esta vina postulada como antagónica que no está. Porque generalmente lo que se oponen son como sistemas de pensamiento diferentes. Una pequeña pista para empezar a repensar estas cuestiones de antagonismo entre ciencia y religión, las podemos poner a pensar cuando se hace ciencia para estudiar, por ejemplo, el devenir religioso o el estudio científico en torno, por ejemplo, a la educación religiosa. No podemos decir que porque estamos estudiando la educación religiosa perdemos ámbito, suelo científico para poder interpelarlas. Y estas son solo formas de pensar, y ahora vamos a ir abriendo paulatinamente cada vez más en este proceso de repensarlo, estas cuestiones en torno a ciencia versus religión que queremos discutir. Por principio, y en principio, como me gusta decirles a los estudiantes, siempre para poder iniciar una discusión y corrernos de ese lugar solamente de la opinión o de la opinión primera que nos sale, vamos hacia las definiciones de ciencia y religión, que son en sí mismas algunos puntos de partida como para empezar a pensarlas. Obviamente que las definiciones de un diccionario no son acabadas y solamente hacen referencia para acordar y poner, vuelvo a decir, como inicio, cuando hablamos de ciencia o cuando hablamos de religión. Entonces, y desde aquí, podemos advertir que cuando hablamos de ciencia o hablamos de religión o intentamos armar un debate, tenemos que empezar a pensar qué se dice de ellos en torno a sus definiciones primeras. Entonces, establecer una distinción iniciática, si se quiere, de la definición de ciencia para ponernos todos de acuerdo y pensar que cuando se alude a ella se piensa en aquellos conocimientos que están atravesados por un sistema o un método propio, que es el método científico, que deviene de un momento preciso histórico, que, por ejemplo, tenemos un problema con los que estudiamos historia, porque la historia preexiste al movimiento que generó, por ejemplo, el método científico, por lo tanto, la ha transformado en una disciplina científica, ¿no? Entonces, estas cuestiones respecto de lo que es ciencia, y cuando vamos a religión, el conjunto es de otro orden, y aparecen las cuestiones de creencias y los dogmas, y es importante atravesar qué decimos cuando decimos de ciencia y qué decimos cuando decimos de religión, porque vamos hasta cuestionar los mismos principios definitorios que aparecen en los diccionarios. Y sostenemos aquí como una primera pista para pensar que muchas de las dificultades que aparecen surgen además de los modos de definir en forma acotada y sujeta
la noción de ciencia y de religión, como dejando un saber comprobado y probado a la ciencia y un saber más emotivo, vinculado al alma, lo espiritual, respecto de la religión. Entonces, cuando uno va a las distintas acepciones, tanto de ciencia como de religión, hay definiciones un tanto escasas de claridad o que por su ser acotadas presentan muchas dificultades en sí, entonces las vamos a plantear simplemente para dejarlas a consideración de que en principio responden a cuestiones diferentes. Por lo tanto, poner en oposición cuestiones de este estilo ya empieza a generarnos alguna dificultad. Entonces, y por supuesto, para seguir pensando, les presentamos esta posibilidad de que sería entonces hacer una distinción primera, si es que esto se puede así, de una división entre lo que sería un pensar científico o lo ponemos un pensar científicamente, hacia hacer una ciencia del pensar. Porque ya cuando vamos al pensamiento científico, encontramos que de no poder constatarse y comprobarse, sobre todo en algunos de los más duros y de las ciencias duras, dejaríamos por fuera de los sistemas solo especulativos a los modos de pensar. Y se puede hacer ciencia del pensar porque de hecho tenemos una ciencia que lo aborda. Entonces, en esta primera distinción entre pensar científicamente y hacer una ciencia del pensar, una segunda propuesta que empieza a abrirse camino es generar una escuela, unas escuelas, donde el pensar científicamente pueda ser promovido por la docencia. O sea, atrevernos a pensar científicamente, aún no estando en ámbitos como el universitario o el superior, que ya impliquen haber atravesado la aproximación al pensamiento científico o algunos niveles, ¿no?, de formación superiores donde hacemos ciencia del pensar. Entonces, si podemos hacer una primera distinción para decir, todos estaríamos en condiciones a partir de cierta edad y ciertas especulaciones que podemos hacer, aún en cuestiones donde la pregunta aparezca por aquello que es religioso, no es irreconciliable una de la otra, ese pensar científicamente podría operar, y es una invitación, en todos los ámbitos de las escuelas, y dejaríamos una hacer ciencia del pensar solamente a la expertise de las epistemologías, de las filosofías más elevadas, de las que obviamente tienen un acervo distinto para poder pensar. Y de ese modo, además, respiraríamos un poco respecto de poder hacer ciencia en la escuela y poner a jugar el pensamiento científico, aunque las preguntas vengan del ámbito de la religión, y con esto no le faltaríamos el respeto a nadie como aparecen estos pruritos, y dejaríamos la expertise y esta posibilidad a un ámbito erudito que ya tiene trayectoria en eso. Y de paso evitamos esas cuestiones de medias tintas que no llegan a ningún lado, ¿verdad? Estas personas que se arrogan el derecho de hacer epistemologías y cuando uno va a buscar lo que tiene es algún recorrido metodológico hecho. Y dejar de verdad este camino un poco zanjado. Entonces nos vamos a abocar y vamos a llamar un pensar científico, esto se lo decimos a los chicos del secundario, a la gente del terciario y a los docentes, que tramiten y trabajen ese pensar científico antes de imponerse una epistemología inalcanzable. Bien, y acá viene la pregunta detrás de ese posicionamiento anterior, porque el interrogante lo que plantea es, ¿quiénes somos o quiénes son los poseedores o capaces del pensamiento científico? Porque en algún momento devenido de toda esa deriva positivista, ¿no? Si se quiere, hasta darwinista, ¿no? Desde que quién en su momento evolutivo puede pensar científicamente, ya ahí estaríamos como más tranquilos en relación a pensarnos, en pensar las cosas por su nombre, pero además un pensamiento científico
podría hasta jugarse en los primeros tiempos del nivel primario, aún juguetear en el jardín con algunas experiencias, promoviendo la pregunta y generando algunos conflictos cognitivos para que en los chicos opere esa pregunta científica, ese preguntarse científico, el no tener la respuesta dada, cerrada y acabada. Obviamente los chicos van a tener una primera respuesta científica, a la primera pregunta, una respuesta mítica, ¿no? Si les preguntamos de qué están hechas las nubes, van a decir de algodón o vaya a saber qué. Y en la medida que vamos haciendo preguntas y permitiendo y promoviendo un pensamiento científico, el mito tramitará en otra cosa. Entonces, fíjense que aún en los espacios vitales de las personas más avanzadas en términos de del pensamiento científico y su estudio, esas personas siguen poseyendo, siguen teniendo en sí, pueden tener una fe declarada, pueden participar y sin embargo siguen sosteniendo modos y mecanismos de una posible indagación del pensar. Entonces, también ponemos en cuestión esto de cuidado con la edad. Sí, obviamente que para un pensamiento científico desarrollado se requiere de los niveles de abstracción. Ahora, lo que sí sabemos es que este pensar científico nos habilita a poder generar problematizaciones en la escuela que nos dejen, de alguna manera, esta posibilidad abierta. Bien, vamos entonces a poner en cuestión algunos de esos primeros o algunas preguntas que trajimos también del encuentro del año pasado, donde aparecen como afirmaciones primeras y le compartimos esto al auditorio para ver si esto que se plantea lo tienen en duda, si están de acuerdo, si están en desacuerdo o si lo tienen todavía pensando. Respecto de pensamiento científico, la ciencia, en perspectivas de ese pensamiento científico llevado a la práctica y a la praxis, y en sintonía con esa disputa, con esa religión que ya cuestionamos, una de las primeras afirmaciones que surgían era que las religiones se oponen al sistema del pensamiento científico, vale decir, que hay si un sistema de posicionamiento respecto a cómo se originó el mundo, pareciera que hay sistemáticamente una respuesta religiosa o una respuesta científica. Y esta sería una de las cuestiones que aparecieron el año pasado respecto del relevamiento. Otros ponían en duda estas cuestiones porque muchos, y ahora lo vamos a ver, en el ámbito de la religión se preguntaron esto y pusieron en cuestión las teorías absolutamente creacionistas que se vinculaban al primer aspecto, tomando como un texto científico la Biblia, por ejemplo. Y sabemos que ahí aparecen uno de los primeros cuestiones erráticas respecto de cómo se vinculan las unas a las otras. Esto es un lindo ejercicio para hacer, que yo propongo para hacer con estudiantes, los estudiantes hacer respecto de poner una afirmación allí, cavilarla, pensarla y luego pensar que tomen un posicionamiento respecto a si esto lo tienen resuelto y están de acuerdo, decir que realmente no están en duda porque en algunas cuestiones pareciera que sí, en otras que no, y en otras en total desacuerdo. Con estas afirmaciones apelamos también a esta posibilidad de interacción con los estudiantes para que planteen en qué posición se encuentran y luego, en una segunda instancia, darles la posibilidad a partir de algunos elementos más que se ponen a jugar, ver si este lugar del posicionamiento se modifica. De hecho, cuando no lo hacemos así en la virtualidad, sino en la presencialidad de los ámbitos y de los lugares que visitamos en la Semana de la Ciencia, los hacemos con un lugar donde les ponemos en duda, de acuerdo, en desacuerdo, y los alumnos de acuerdo y las alumnas, y los profesores participan también, se ubican en ese lugar con alguna argumentación que luego tienen que compartir. Una segunda afirmación, en este sentido, sería si las religiones emplean el pensamiento científico para conocer y reconocer su ontología. Si piensan, si consideran, si tienen o asumen como posicionamiento esta cuestión de que
ese pensamiento científico es utilizado, ¿no? Nosotros ya alguna respuesta tenemos a esa pregunta cerrada y hecha una afirmación. Tenemos un posicionamiento. Pero estaría bueno promover en los chicos, no considerando, siempre anticipándonos, pero no concluyendo nosotros, sino habilitando la palabra para que ellos respondan desde el lugar de posicionamiento. Y por último, y en ese sentido, ese pensar religiosamente si atenta contra el pensamiento científico. O sea, si yo por pensar y creer y tener un sistema de creencias, estoy atentando contra el universo de saberes científicos debidamente constatados o sostenidos desde algún lugar. Y poner a jugar estas tres afirmaciones a veces sirven hasta para repensar los propios posicionamientos docentes desde donde configuramos la oferta educativa. Entonces, y en este punto y hasta aquí, una primera posibilidad de intercambio con los estudiantes, entre ellos y con los docentes, para plantear las dudas. Y esto podríamos sacar esta herramienta que empleamos, nosotros la usamos también en investigación. Cuando compartimos nuestras investigaciones en algún grupo, tiramos, digamos, hipótesis respecto de algún sistema que estemos estudiando y lo ponemos a consideración del resto para ver si están de acuerdo, desacuerdo o están en duda. Todas las dudas del otro son sumamente significativas para uno, porque son preguntas que uno no se hizo. Con lo cual, habilitar esa posibilidad en la escuela abre, por un lado, el juego a otro modo de enseñar y reconcilia cosas que no tienen por qué estar en franca discusión. Y este es un poco este primer como recorte de juego en el intercambio. Una segunda propuesta como para seguir pensando, y esto lo que vamos a hacer es, una vez que formulamos con esto haríamos como una especie de diagnóstico. Esto se puede hacer al final, como una evaluación del encuentro, o se puede hacer al inicio, ¿no? Para saber y diagnosticar un poco cuáles son las concepciones con las que estamos trabajando en ese momento. Pedir una respuesta primero y después te puede recuperar hacia el final también. Pero estas posibilidades como herramienta nos permiten, como si no de otra manera es muy difícil escuchar a todo el auditorio, si hacemos algún interactivo con alguna plataforma, algún programa, nos quedan cargadas todas las respuestas y sabemos más o menos con qué ámbito tenemos que empezar a discutir y abrir estas posibilidades. En una segunda instancia promovíamos y preguntábamos respecto de si el pensamiento científico promueve explicaciones de mundo que antes ofrecían las religiones. O sea, el pensamiento científico vino a reemplazar la concepción de mundo que antes tenían las religiones, como una certeza. Esto es indudablemente así, esto podría ser así, o no estamos de acuerdo con que una reemplaza a la otra. Y son cuestiones que aparecen todo el tiempo en los interrogantes. Lo que pasa que pareciera que los estudiantes se lo llevan primero al sacerdote o al catequista que da su clase, y luego, o a la escuela de religión, y luego lo promueve por el lado, por cuerda separada en la escuela, a la profesora de biología o al profesor de biología, ¿no? Estas cosas que a veces nos aparecen como deshermanadas. Otra afirmación, decimos, el pensamiento científico corresponde solamente a quienes hacen ciencia, hacen y construyen un saber en favor de la humanidad. O sea, el saber que construye el pensamiento científico, ergo, o como consecuencia, ocurre que todo pensamiento científico y sistema de pensamiento científico y qué sé yo, se concreta en el beneficio de la humanidad y en el avance de la humanidad hacia ser mejores personas, ¿no? Así no redundamos en los géneros que ya nos complicarían mucho más el discurso de hoy. Sería un atravesamiento que no queremos en este momento operar. Lo decimos como una aseveración, lo ponemos en duda o estamos de acuerdo. Y por último, si este pensamiento científico propicia conocimiento en favor de esa humanidad, y hay una parte que quedó por fuera, si ese conocimiento genera a su vez
nueva ciencia, que es algo que nos queda por fuera. Porque tal vez los espacios de conciliación sean porque están abordados solamente desde una disciplina y sobre una visión del objeto de estudio. Si nos animamos y nos atrevemos a abrir esos objetos de estudio a las diferentes perspectivas y hacerlas interactuar, podríamos tener miradas más amplias, holísticas respecto de esos objetos. Pero a veces nos surgen los currículum, los tiempos, etc. Y a veces lo importante y lo relevante se pierde de vista. Bien, vamos a empezar a desarmar un poco todas estas aseveraciones primeras, que es un poco el juego que abrimos con los estudiantes en las instancias presenciales. Les contamos, a quienes no lo saben, que el flogisto es una sustancia encontrada por el ámbito científico para explicar el proceso que hoy llamamos de combustión o proceso de oxidación que se transforma en combustión. Es tal en el siglo XVIII, en realidad, que es lo que lo lleva a la práctica, pero un poco antes empiezan estas ideas, es el que lo escribe. Sabemos que hay algunos que ya llamaban con un nombre parecido a ese proceso. En realidad esto se ve cuando se estudia historia de la ciencia. Ya que está y hacemos un homenaje en este tiempo, me gustaría recordar a Leonardo Moledo, que quien fuera un estudioso de la ciencia a lo largo de la historia de la ciencia a lo largo del tiempo, quien fuera también el director del planetario, que yo tengo aquí cerquita, y un estudioso que me parece que vale la pena recordar, sobre todo a los quienes no lo conocieron, para que vayan a comprar sus libros. Hay uno que de paso hacemos la promoción, que se llama Las 10 revoluciones que transformaron el mundo, y a través de viñetas, de muy fácil lectura, nos muestra cómo fue cambiando la ciencia a lo largo del tiempo. Así que bueno, de paso, valga la bibliografía para compartir con los estudiantes. Por lo tanto, el flogisto fue una definición científica de su tiempo. Ahora bien, quienes lo reproducían como un conocimiento creían en lo que tal decía y en las pruebas que él ofrecía. Y se constataban empíricamente, porque se decía, por ejemplo, que una botella hecha de vidrio tenía poco flogisto, por eso no era, o no es que decíamos si era comburente o no era comburente, o como explicamos ahora, sino que la botella tenía poco flogisto, y que una hoja de papel, de papiro, de papel, tenía mucho flogisto, y así en la clasificación de lo que tenía muy poco nada de flogisto y lo que tenía mucho, explicaba el proceso del fuego. Antes el fuego, recordemos que era una de las sustancias que se pensó que era el origen de la materia, el origen del mundo, el origen del todo, ¿no? Los elementos. Bien, no vamos a explicar quién eres tal, quiénes empiezan a insistir, sobre todo los químicos se dan cuenta que esto tiene una imposibilidad de existir, porque cuando tratan de replicarlo, pero durante mucho tiempo, el flogisto fue un conocimiento científico divulgado y tramitado en el ámbito de la ciencia. Bien, acabamos entonces de decir que muchos científicos han creído en el flogisto. Porque han creído, porque evidentemente era un conocimiento fallido, no era un saber. Ahora los invito a pensar y a ver estas 3 imágenes que les comparto. Son 3 imágenes. La que tenemos en el retrato es una obra de arte, es hermosa, es una representación de una mujer que ustedes ven, que tiene un cariz, la autora es mexicana, tiene raíces mexicanas, la mestiza cósmica. No quiero equivocarme y decirles la pista porque, bueno, la idea es un poco jugar con las imágenes. En el centro tenemos, hay unas drogas abajo y hay 2 personas con guardapolvo, ¿no? Y en el otro extremo tenemos un sacerdote. Así como lo vemos, es un sacerdote.
Entonces me gusta preguntarles a los estudiantes y a los profesores se dan cuenta rápido, obviamente enseguida, sobre todo cuando van los profesores de biología, y les pregunto, ¿cuál de las 3 imágenes representan a la ciencia? Y llamativamente, las que todos me señalan es la del centro. Es esa imagen donde aparecen con guardapolvos blancos, un hombre y una mujer. El hombre está como en una anticipación, ¿no? Como que estuviera en un lugar de frente, la mujer está detrás. Es la publicidad de un laboratorio, ¿sí? Entonces todos me dicen el del centro. Vamos a demitificar otro poquito más, otro jueguito más. Esta obra es una obra donde en esta mestiza cósmica se representa la ciencia feminista del próximo tiempo. Una ciencia con protagonismo de mujer, una ciencia que ustedes ven, la serpiente es símbolo de sabiduría, tiene como una estética de las estampas de la Virgen María, si ustedes advierten respecto de una mujer que está parada sobre el mundo y dando respuesta a ese mundo. En el caso de la Virgen es distinto el sistema, pero fíjense que la estética es parecida, tiene elementos de la ciencia que es un microscopio y manos de hacer. No voy a redundar mucho más, la pueden buscar, es una obra hermosa, pero es una obra que representa la ciencia. Perdón, quería, sí. Perdón mi interrupción, Sí. Tenemos nada más que 3 o 4 minutos de esta primera sección, así que si te parece, Laura, cortamos aquí, en 5 minutos volvemos para que puedas terminar bien tu exposición. Perfecto, perfecto, muy bien. Muy bien, entonces con el mismo link, en 5 minutos volvemos. Gracias. Bueno, hasta el corte había 3 imágenes. La primera vimos que surge y se hace conocida la imagen respecto de una escritora que busca una imagen que representa un poco que es la mestiza cósmica que tiene, y ella hace a su vez una revisión respecto de las ciencias de este tiempo. Bueno, a Mendel lo conocemos, ¿no? Algunos hasta lo ponen como el padre, ¿no? de la biología moderna respecto de sus avances, de las leyes, ¿no? de la herencia. Muchos recordamos haber estudiado en Biología 1 de Curtis el jardín, creo que lo titulaba así Curtis, el jardín del monasterio, se llamaba el capítulo, donde explicaba cómo descubre, así que es un científico, ¿verdad? Lo vemos con esa ropa de sacerdote y es un científico, así que muy importante respecto de las imágenes y las percepciones que tenemos. Y bueno, y les recordamos a todos que tiempo después, ya desde la química, el proceso de combustión se generó a partir de esto, para que los estudiantes no se queden con la idea del flojisto, y destituyó ese saber científico que ahora se tiene y que a la fecha no ha sido, digamos, se establece ahora como tal, ha destituido un conocimiento anterior que también era científico. Esto lo podemos llevar a un montón de elementos, descubrimientos, ahora vamos a ir recordando, en la medida de que vayamos avanzando. Entonces, y en este devenir del pensamiento científico, este pensar científico y esta distinción con, bueno, no tiene nada que ver con los estudios religiosos o con la religión, o están encontrados, nos vamos a dar cuenta que tanto Copérnico, ¿no? hizo referencia a Dios en su obra y no vio su sistema en conflicto, digamos, con la revelación, digamos, con la palabra sagrada, estudiando desde su lugar y desde su ámbito, y ámbito además sostenidamente con sintonía con los cánones religiosos, mantiene y sostiene esta idea de Dios aún con el descubrimiento. Bueno, y también tenemos
a Sir Francis Bacon, ¿verdad? Respecto de su interpretación de la naturaleza, donde aparece una figura que bueno, ahora lo podemos poner, ¿no? Vinculadas a lo divino, en donde la experiencia de lo científico no anula o desacredita o convive, digamos, con esos hallazgos científicos. A Kepler, los podemos pensar desde sus avistamientos y desde su inserción respecto religiosa. Bueno, el mismísimo Descartes, sabemos que en su sistema de pensamiento del método de la duda, si se quiere, para llamarlo en un momento, él lo que no puso en duda fue a Dios, digamos, ¿no? Después, bueno, hay otras lecturas, pero cuando él empieza el método científico, se pone a duda en sí mismo, pero no pone lo otro, ¿no es cierto?, como en duda. Y como cierre para esta parte, yo pensé que llegaba, pero bueno, nos distrajimos un poco con las otras diapositivas. Acá hay un chiste un poco, una humorada, que explica un poco estas cuestiones donde las ponemos a jugar con el humor, y es simpático ver, dice, los hackers, dice, me cambiaron la contraseña del genoma humano. Bueno, un poco como para ponerlo desde ese lugar, y contarles un poco que cuando proponemos esto, y un poco siempre escuchando a Celina Lertora cuando hablamos de filosofía y de la ciencia y de esos posicionamientos tan a veces retrógrados, decimos, ¿no?, respecto de lo que es el pensamiento científico en sí, creo que es una invitación para pensarnos y repensar este pensar científico en las aulas. Y sacarnos un poco de encima este peso de hacer epistemología en el aula, que eso sí es una imposibilidad. Bueno, ahora quedo un poco a consideración para las preguntas, consultas. Muchas gracias, Laura, por tu exposición, que además de tratar el tema desde el punto de vista de su contenido, nos has ofrecido algunas ideas muy interesantes para enfocar didácticamente este problema en cualquiera de los niveles, ¿no? Salvo un nivel digamos, muy principiante de los primeros años del primario, pero ya a partir de un quinto curso del primario se puede comenzar a plantear esta problemática, desde luego en los secundarios, en los terciarios, y por qué no en la universidad. Yo creo, y esto es un pequeño comentario con el que quiero cerrar esta exposición, creo que olvidamos que el alumno universitario también necesita algunos momentos de reflexión, porque está en cierta medida tan desprotegido de contenidos y de información como cuando estaba en el secundario, o tal vez más, porque en la universidad cada profesor tiene su materia, difícilmente haya, como en muchos colegios muy bien organizados, reuniones de profesores para intercambiar ideas sobre los contenidos, sobre las prácticas docentes. Esto en muchas facultades no se hace, y sobre todo no se hace en las facultades científicas. Mi impresión, dado que yo he trabajado mucho con científicos por mi tarea de hacer tanto historia de la ciencia como política científica, es la opinión de muchos profesores, creyentes o no, pero respetuosos de lo religioso. La impresión que ellos tienen es que los alumnos ni siquiera se interesan por el problema, porque dan por sentado que son dos ámbitos absolutamente diferentes. Entonces pueden ir a misa todos los domingos, pero luego como científicos se ven obligados a decir que son ateos, una cosa así. O sea, hay una especie de distorsión entre lo científico
que les enseñan y que ellos mismos cultivan, y lo religioso que cultivan por tradición familiar o por convicción personal, pero como dos mundos separados. Me parece que tendríamos desde ISER que promocionar algunos encuentros de estudiantes universitarios para plantear estos problemas y pensarlo como una alternativa a esta dicotomía que me parece negativa, humanamente hablando, ¿no? Más allá de que a la ciencia no, probablemente esto no le influya mucho, y a los creyentes tal vez tampoco, pero hay todo un grupo intermedio que vive en esa duplicidad que no es buena. Bien, somos pocos, pero vamos a dar la palabra a los que quieran hacer algún comentario. Clara, me imagino que tendrás algo que decir. No, creo que no mucho. ¿Me oyen? ¿Sí? Sí, sí. Hacer una pregunta a Laura sobre hasta qué punto la religión puede ser planteada como una forma de conocimiento. Bien, qué buena pregunta. Porque aquí estamos ante dos maneras de conocer, quizá, y de conocer quizás la misma realidad, pero por caminos diferentes, y muchas veces la religión no se ha planteado, ni siquiera en su enseñanza, como una manera de conocer, incluso de experimentar. La realidad con minúscula, la realidad con mayúscula es otra cosa, pero creo que, bueno, quisiera saber cuál es tu opinión sobre esto. Bien, bueno, hasta filosóficamente, esto deviene de una charla con Celina, así que lo voy a poner acá a consideración porque me pareció muy, muy interesante. Cuando en filosofía se habla, bueno, el paso del mito al logos, como que o hay mito o hay logos. Y en realidad, nosotros podemos advertir que hay momentos donde conviven el mito y el logos, desde la filosofía, ¿verdad? No es que uno destituye al otro. O sea, la racionalidad no ha destituido el mito de alguna cuestión. De hecho, nuestras historias son mitos fundacionales. Si esto lo llevamos al plano de la religión, las religiones, los cultos, las espiritualidades, o como uno quiera llamarle, tienen sistemas de conocer y de autoconocerse. Y de hecho, llamamos y conocemos a las teologías, sobre todo a las más, ¿no?, las más progresistas, que han intentado ir por allí, o como por ejemplo estas posibilidades de que la misma iglesia anime, digamos, por un lado, o digamos, las sinagogas desde sus lugares de discusión que amablemente nos invitan a pensar. Digo, la Laudato Si es un modo de pensar y de conocer los nuevos modos de tomar esa naturaleza, esa casa común. Creo que la casa común, ya hablaron, digamos, todas las religiones de que somos parte de la casa común. Hasta las orientales todo el tiempo nos llaman la atención. Entonces, los sistemas de conocimiento no deben prescribir solamente a los científicos, y los otros no serían conocimientos. De hecho, hay un autor, y con esto cierro, que se llama Charles Peirce, y Peirce dice: la ciencia es un sistema de creencias más. Y creo que con el ejemplo del flojisto, yo le doy la derecha a Peirce. Es cierto que con una toga, revestidos de ciencia, muchos dicen que hacen ciencia, y como Bacon, esconden abajo la maquinita donde se hacía el vacío. El vacío no era algo que ocurría por arriba de lo que él mostraba, sino abajo, cuando los que estaban dando vuelta generaban el movimiento para que haya vacío. O sea, digamos, como para pensarlo desde ese lugar interesante. Entonces, añadir solamente una cosa interesante, y es que la filosofía y la teología escolástica ya desde el siglo XIII, o sea, hace ya muchos siglos, se hicieron cargo de esta especie de dicotomía que hay entre la fe, lo que se cree, a lo que se refería Clara, es decir, que hay muchas religiones no se plantearon sus creencias como un conocimiento, sino como algo que viene de la fe.
y por otro lado, el conocimiento que proviene de la razón. Los escolásticos se plantearon en realidad que existen dos formas de conocimiento precisamente. Un conocimiento por la razón natural y un conocimiento por fe, que ellos, como hablaban desde la filosofía y la teología cristiana, adjudicaban a Dios, pero que en una versión secularizada, vamos a donde estaba señalando lo de Peirce, ¿no? La idea de que la fe también produce un conocimiento, y el famoso teorema de Merton, perdón, el teorema de Thomas de 1940, cuando él dice, los objetos de las creencias pueden no ser reales, pero los resultados de las creencias son reales. Y el ejemplo que siempre ponemos, que es típico, es el que un grupo que vive en una isla cree fervorosamente en la existencia de las sirenas. Aunque las sirenas no existan, ellos hacen, para buscarlas, construyen barcos, hacen planos del mar, es decir, hacen una cantidad de cosas que implican conocimiento sobre la base del conocimiento que ellos creen tener de las sirenas, aun cuando las sirenas nunca las ven ni nunca llegan a un conocimiento directo de ellas. Pero esta hipótesis de las sirenas les hacen producir una cantidad de tecnología y de conocimientos acerca del mar, acerca de las mareas, de la construcción de navíos, etcétera. Me parece que en todo caso una mirada racional hacia la fe podría ser considerarla una hipótesis. Después de todo, la hipótesis es una creencia. Claro. Es una creencia privilegiada, como dice Popper, ¿no? Entonces, esta dicotomía entre la fe, o sea, la creencia, y el conocimiento racional, parece que no solamente en algunas etapas, como decías, Laura, conviven el mito y la ciencia, sino que en general es normal. Es normal. Nosotros, el 80% de las cosas que hacemos las hacemos por fe. Yo realmente siempre digo, yo no tengo la más mínima idea de cómo funciona el motor de un auto, pero cuando me subo lo sé manejar. O sea, yo creo que hay un motor, creo que hay un arranque, creo que hay una transmisión que no entiendo bien, pero lo creo y funciona. Es lo mismo cuando enciendo la luz, ¿no? Yo no sé mucho de electricidad, más bien no sé nada, pero mi experiencia me lleva a que cuando aprieto el botón se enciende la luz. Entonces creo que existe todo un sistema de positivo, negativo, etcétera, porque en realidad no lo sé. No lo sé con el conocimiento racional científico que estamos contraponiendo a la fe. Entonces, tal vez esta distinción entre fe pura y razón pura tenga que ser, me parece, un poco matizada. Bueno, no sé cuál es tu idea, Laura, sobre eso. Bueno, cuando vos nombraste a Merton, yo te decía así porque digo, bueno, cuando Merton expone esta forma de abordaje de lo natural por lo experiencial, y todos los racionalistas se le ponen enfrente, digamos. Esto, pensé que ibas a ir por ahí. No. Pero mira. Pero sí, también era un poco la idea. Pero sí. Por eso me imagino que vino esta idea de nombrarlos, es así tal cual. Digo, estos antagonismos que terminan siendo más del orden de, para decirlo mejor, de la doxa más que del episteme. Si uno se pone a pensar, ¿no?, específicamente en lo que es la ciencia y el conocimiento, uno hasta puede desde el conocimiento abordar la religión y desde la religión abordar el conocimiento, que de hecho sabemos que en los ámbitos religiosos hay mucho estudio por el mundo, porque surge de la propia preocupación por esto donde vivimos y por la pregunta existencial. Entonces, la fe y todas estas cuestiones que tienen que ver con la espiritualidad son parte de ese, a ver, porque si no, los hallazgos no serían eureka, digo. Hay en el orden del ámbito de lo científico aquello que es inexplicable, porque además le pedimos cosas que no pueden ser. Mi pregunta es, cuando Adam Smith habla de la mano invisible,
Nadie le pregunta qué es la mano invisible, todos le creemos. Entonces, estas cuestiones de entrar a preguntarnos y atrevernos a preguntarnos, porque también desde el ámbito de la religión tenemos que permitir, ¿no?, acunar esas preguntas y no sentir esas pesadas culpas que nos atraviesan a lo largo del tiempo, y repensar una religión más, más amena en términos de reconciliarnos con la pregunta, porque si no nos cae la doctrina. Me parece que esos serían como los modos en donde ese conocimiento propio del otro, aún de la fe, en algún tiempo y estudiando ese diálogo con el no creyente, porque hay gente que se postula no creyente, vemos que hay un sistema de creencias distinto. Entonces no podemos formular por el no, por la negativa, que tiene que ver un poco con, en sintonía, quería traerlo con lo que recién planteaba Celina y que me parece sumamente interesante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, yo quisiera preguntarte, hay tiempo también para un poco más, Sí. quisiera preguntarte, ¿cómo ves con este planteo muy interesante que haces, pero que coloca, digamos, la religión como una especie de parte contrapuesta o que tratamos de compaginar, como estamos diciendo y como acabas de decir, pero la realidad es que la ciencia no es una, hay muchas teorías, bueno, eso lo sabemos, pero desde otro punto de vista la religión tampoco. Es decir, hay muchas creencias incluso incompatibles en cuanto a creencias, ¿no? Sí. Y sobre todo en este mundo actual, que muchos llaman globalizados, pero que está globalizado solo en algunos aspectos, el aspecto económico, el tecnológico, tal vez el científico, pero no el religioso. Al contrario, hay una fragmentación como nunca, tal vez, de las creencias religiosas, de los grupos, subgrupos, hasta casi llegar a individualidades de 2 o 3 personas con sus propias creencias. Si pensamos que solo en la Argentina hay más de 5.000 cultos inscritos, inscriptos, o sea que tienen una cantidad de fieles suficiente como para inscribirse. Hay muchos otros que ni siquiera están inscritos. Quiero decir que la oferta religiosa y la variedad religiosa es muy grande. ¿Cómo ves entonces el diálogo con esta diversidad religiosa para tratar de explicar a todos, en la medida de lo posible, alguna buena relación, una relación amigable con la ciencia? Porque me da la impresión de que hay algunos grupos religiosos que son esencialmente contrarios, esencialmente, digamos, negativos con respecto a la ciencia. Bueno, esa era mi inquietud, mi pregunta. Muy interesante. Clara, sobre ¿querés todo, añadir algo? No, para nada, es muy interesante. Quiero oír la respuesta de Laura. Bueno, muy bien, adelante. Celina siempre me da para pensar, porque lo que es interesante es no ir con una respuesta cerrada, sino ir pensándola juntos. Es cierto que en los ámbitos religiosos, por eso este es un ámbito plural, el ISER, ¿no?, que piensa y se piensa como una institución de estudios religiosos para darle valor, ¿no?, y reconocimiento a los distintos modos de sistemas de creencias en ese ámbito, en lo religioso. Pero como dice Celina, hay posiciones radicalizadas y hay religiones que tienen modos o que tramitan con unas espiritualidades distintas y difíciles de poder aproximarles esta reflexión o estas reflexiones, porque los muros doctrinales están tan internalizados en las personas que difícilmente ven que existen. Entonces, en ese conocer para conocerse, por eso el saber y el pensarse científicamente, y científicamente en términos de plantear preguntas, porque uno puede hacerlo por la vía experiencial o también puede hacerlo por la vía racional, ¿no?, armando un sistema argumentativo que explique y que dé cuenta, porque no siempre todo es experiencial, lo sabemos, sino todo es racional. Pero respecto de esta vinculación o los modos de vincular, esto de lo que yo quiero tratar de establecer es que una no derriba a la otra. Si yo estoy hablando de un objeto de estudio, puedo mirarlo desde el aspecto. De hecho, una planificación de cualquier
currículum de una escuela confesional, religiosa o vaya a saber qué, tiene que plantearse esto para atravesarlo. Porque estos saberes están ahí, no se discuten. Pero a veces nos pasa que hay sistemas o modos de religiosidades que tienen en sus doctrinas o en sus normas, o tan arraigado en los feligreses, en los partícipes, en sus digamos, seguidores, o en las personas creyentes en ese culto. A veces se hace difícil ponerle un nombre porque el nombre remite a determinada religión y no otra. Y uno acá quiere ser respetuoso de la diversidad que quería marcar Celina. Entonces, lo primero que hay que tratar es de pensar, y esta es la parte más respetuosa y difícil, es pensar cuántos muros ya están construidos respecto de hasta acá la religión y hasta acá la ciencia. De hecho, si nosotros tratamos de derribar muros doctrinales, como también tenemos que derribar muros cientificistas, que se arrogan el derecho de pensarlo todo porque soy un científico y de ninguna manera puedo permitirme, yo creo que si no aparece la duda estamos en problemas ante un científico. Porque alguna creencia de que algo va a ocurrir la tiene, si no, no se pone a investigar. Una persona que no tiene algún sistema de creencias no tiene perspectiva de futuro y no tiene, por lo tanto, una forma de hacer o delinear los trazados de un objetivo solo del procedimiento del método científico. Yo en un método científico tengo que poder recortar un problema, identificar una posible hipótesis, como dijo Celina, tan originalísima, que porque si no estoy descubriendo algo que ya está descubierto, y en función de eso, me planteo objetivos para lograr. Ahí hay una propedéutica, y en las propedéuticas hay futuro y fe, digo, pónganle el nombre que quieran, hay fe, hay un acto de fe, espiritual de fe. Digo, y en ese punto, vuelvo a insistir en estas cuestiones de los muros. Se han derribado muchos muros, pero los más difíciles son los que tenemos internalizados, sobre todo en la práctica, en el discurso, en el modo de decir, no, esto no se lo digo a aquel porque es de tal religión y no creen en tal cosa. También tenemos que corrernos de los prejuicios propios para interdialogar o interpretar lo que el otro quiere decir, respetando. En la invitación al ISER, esto fue una cuestión clarísima. Acá cada uno puede profesar su religión, pero tenemos que estar abiertos al estudio de lo religioso. Y lo primero que tiene que aparecer es el respeto y el valor por lo religioso. Y yo añadiría el valor por la diversidad religiosa. Porque uno de los problemas que hemos enfrentado siempre en estas discusiones y en discusiones con otros grupos, por la existencia de ISER y por su proyecto, es que suelen creer que este tipo de proyectos o de grupos o de asociaciones o de instituciones tienen por finalidad llegar a una religión única, una especie de mix, tomando lo que parezca mejor de cada religión y generar una especie de religión mejor y única. De ninguna manera se trata de eso, y esto también me parece que es un peligro que está latente, porque muchos de estas ideas y de estos criterios intentan tener una base, diríamos así, científica, muy entre comillas, en cuanto a que buscan aquellos aspectos compatibles con la racionalidad, la famosa religión de la ciencia, de alguna manera, consiste en tomar de todas las religiones conocidas, o por lo menos las mejores, las más elevadas en cuanto a una espiritualidad o a una teología, o sea, un discurso explicativo de sus propias creencias, bueno, tomar de todas ellas lo que parezca mejor y construir con ellas científicamente, digo con muchas comillas, una religión única. A mí me parece que esto es sumamente peligroso,
no solamente porque no respeta esta diversidad histórica, sino porque tampoco tiene respeto por las identidades religiosas, ¿no? Porque termina intentando juntarlas a todas en un mix mayor y supuestamente mejor. Me preocupa sinceramente, quería saber tu opinión, que muchas de estas ideas aparecen en nombre de la ciencia, precisamente. Yo creo que esto es un error desde el punto de vista de la ciencia misma, ¿no? La ciencia no tiene por qué, así como es bueno que haya muchas teorías o varias teorías, porque eso permite a la ciencia progresar, es parte de la identidad de los científicos el defender su teoría, y el continuar con ella. Entonces me parece que esta idea omnipotente de que la ciencia va a generar o desde conocimientos supuestamente científicos se va a generar una religión mejor, me parece sumamente peligrosa. Quisiera conocer tu opinión. Y como ya estamos en los últimos minutos y Clara quiere decir algo, porque mañana le toca a ella, entonces con esto ya cerraríamos. Enrique, al padre Enrique en realidad, al padre Enrique. Bueno, pero creo que vas a estar junto con Enrique. Sí, por supuesto. Sí. Te va a tocar. No, simplemente un pequeño, en fin, insistir quizás sobre lo mismo. Una cosa es una doctrina, otra cosa es un conocimiento. Es decir, la doctrina puede cristalizar un conocimiento o puede directamente fosilizarlo. Cuando yo hablé de la religión como un conocimiento, en ese conocimiento no estaba necesariamente una doctrina, sino más bien una experiencia, una apertura hacia ciertas dimensiones a las cuales también puede estar abierta la ciencia. Y tanto la religión como la ciencia pueden dar de esa realidad un lenguaje, hablar de esa realidad con un lenguaje diferente. Eso más o menos, no sé si está lógico lo que estoy diciendo, no sé lo que vos pensás. Pero sí, todo lo que sea doctrinario, que tanto en lo científico como en lo religioso, creo que es un atentado contra el conocimiento, porque de alguna manera nos impone, desde antes de empezar, lo que tenemos que saber. Es que justo... Creo que la unidad de las religiones no se da, la unidad de las religiones no se da en lo científico para nada, sino en última instancia, en una experiencia mística inefable, que puede ser que gente de todas las tradiciones religiosas la tengan exactamente igual, pero ahí estamos digamos, en una experiencia cuya expresión puede ser muy diversa y de la cual, de alguna manera, no se puede hablar. Estamos en el mundo quizá de lo inefable. Bueno, sí, solamente bueno, bien, un poco en continuidad tiene mucho que ver con lo que plantea recién Celina, esta cuestión de los riesgos, ¿no? De los riesgos doctrinales, de los riesgos de aquello que no vemos porque está internalizado, de aquello que no es propiamente parte de lo que es espiritual, sino que es un uso de algo, de la espiritualidad del otro para imponer determinadas cuestiones que sabemos que esto también ocurre. Digamos, muchas veces las religiones van por un lado y el poder de distintos ámbitos, político, económico y qué sé yo, las atraviesa. Y muchas de ellas, y lo sabemos por historia de las distintas grandes tradiciones de las religiones, terminan de perder la esencia primitiva y primera por estos atravesamientos. Entonces, decir estas cosas a veces genera muchas incomodidades. Pero es interesante pensar que la doctrina se funda en algo no discutible y rompe de alguna manera la posibilidad de repensar eso. Yo pongo un ejemplo de cómo piensan, hay una congregación de las Hermanas Azules, yo trabajo en un colegio de las hermanas, que piensa en la Inmaculada como el ver en el otro la pureza, de ver pureza en otro. No está pensando en la mancha original, está pensando en ver al otro sin mancha. Si yo empiezo a dejar mis prejuicios y ver al otro sin mancha, y me pienso sin mancha, esa resignificación tiene otro sentido.
porque tiene un sentido vital en el otro y opera en mi modo de ver y no juzga al otro, sino que lo aloja desde otro lugar. Claro, son Entonces, opciones que están dentro de esa gran gama de posibilidades. Me parece que sería muy interesante alguna vez tener una charla más profunda con estas religiosas, porque también el año sí. pasado fue muy lindo. Bien, creo que ya estamos en los 3 o 4 últimos minutos. Quiero dejar abierta para el año que viene o para cualquier otra oportunidad la posibilidad de continuar este diálogo. También en ISER tenemos para dentro de unos días un simposio sobre enseñanza religiosa que justamente coordina Laura, ya vamos a dar la información, y invitarlos a la continuación de este ciclo con la charla de mañana con Clara Cortázar y Enrique Bickerbacher, y con la charla del jueves de Jaime Bortz. Así que están invitados a participar activamente. Vamos a subir esto, por supuesto, pero siempre también es lindo participar personalmente. Y bueno, será entonces hasta mañana a las 6 de la tarde con el link que corresponde a mañana. Muchas gracias, buenas tardes, y nos quedamos para pensar muchas cosas. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias.